Creo, Señor, que esta noche algo muy poderoso estás por desatar sobre nuestras vidas, sobre este ministerio, sobre las familias. Algo muy glorioso que nuestra mente hoy no lo podrá entender, pero que caminaremos detrás tuyo cada día y veremos al final del año algo tan impresionante. Nos hablaste de una bendición triple, pero nos enseñarás cómo lograrlo para llegar hasta el final. Te exaltamos, Señor. Ministranos a través de tu preciosa palabra y habla en nuestros corazones. Que ahora toda carga de nuestro corazón, toda aflicción sea quitada, para que podamos tener paz para oírte, Señor. Que nuestro espíritu se conecte con tu espíritu, porque solamente a través del espíritu podemos discernir las cosas espirituales. Úngenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Busquen por favor en Éxodo capítulo 3. ¿Ya encontraron Éxodo capítulo 3? Y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Amén y amén. Moisés, nosotros conocemos un poco la historia de Moisés. Hasta los que no han leído mucho la Biblia, algo saben de Moisés. Saben que nació en Egipto en un tiempo cuando los israelitas eran esclavos, y el rey había enviado, o el faraón había enviado un edicto, y había que matar a todos los hijos. A todos los hijos varones nacían y había que matarlos. La mamá de Moisés dice que cuando lo ve a Moisés, vio que era un niño hermoso
y decidió cuidarlo, decidió arriesgar su vida por cuidar la vida del niño. Y cuando ya tenía 3 meses ya no podía ocultarlo más, entonces lo pone en una canasta de juncos, lo calafatea y lo pone en el río Nilo cuando la hija del faraón, en el horario en el que salía a tomar baño con sus amigas, se iba al río y ella pone allí el Moisés, el cesto, y lo pone al niño adentro. La corriente lo lleva, la hija del faraón lo rescata y le termina pidiendo a la misma madre que lo amamante, que lo cuide al niño hasta que el niño pueda defenderse solo. Y cuando ya fue, algunos creen que tenía 4 o 5 años, entonces allí le lleva y la hija del faraón lo toma como un hijo, lo adopta. Moisés se cría en el palacio real, no se crió como esclavo, sino que se crió como un hijo de la hija del faraón. Comenzó a tener fuerza, comenzó a tener capacidades, fue instruido con los mejores maestros, fue instruido en guerra, fue instruido en todo porque lo prepararon para que pudiera llegar a ser faraón. O sea, él tenía la posibilidad de llegar a ser el rey de toda la nación. En los primeros años él vivió con sus verdaderos padres y ellos le instruyeron quién era su pueblo, le instruyeron quién era su Dios, le instruyeron sobre su historia, le instruyeron sobre las promesas que Dios le había dado a su tatarabuelo Abraham, a Isaac y a Jacob. Sus tatarabuelos, y esas promesas él las conocía desde niño. Cuando llega al gobierno, cuando llegó a ser grande, no llegó a ser el rey, pero la Biblia dice que él fue poderoso en palabras y en obras, en el libro de Hebreos. Así que él podía decidir cosas y por su palabra se hacían muchas cosas naturales. Pero un día a los 40 años él decide ir a visitar a sus hermanos, decide ir a visitar a su pueblo. Y cuando va a visitarlos encuentra que un egipcio estaba maltratando a uno de su propia sangre y él se va en sus fuerzas, lo mata al egipcio, lo entierra en el desierto y se va. Al otro día vuelve y encuentra a 2 israelitas que se estaban peleando. Y entonces él le dice: ¿cómo ustedes se van a pelear si son hermanos? Y uno de ellos le dice: ¿quién te puso a vos por juez? ¿Quién te crees vos que sos? ¿Me vas a matar como hiciste ayer con el egipcio? Y él dice que cuando escuchó eso se dio cuenta que no había quedado oculto lo que había ocurrido y dijo: ahora el faraón cuando se entere me va a matar, y decide huir y se va de Egipto, donde él era el príncipe, donde era el candidato a ser el faraón, y se va y deja su palacio, deja todo el protocolo que tenía y se va al desierto. En el desierto se casa, en el desierto tiene hijos, tiene un suegro, Jetro, y él se pone a cuidar las ovejas del suegro. O sea, de ser el príncipe que podía llegar a gobernar la nación, pasó a ser el empleado, pasó a ser el sirviente de su suegro, y estuvo 40 años en esa situación en el desierto. Cuando ya tenía 80 años ocurre esto que les leí recién. Dice que él estaba llevando las ovejas, él estaba allí en la montaña y de repente comienza a ver una zarza, como un arbusto que comienza a prenderse fuego, y lo común que tenía que ocurrir en ese momento cuando la zarza comenzaba a arder, eso en un rato estaba seco, así que eso se tenía que consumir absolutamente. Y él dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué la zarza sigue ardiendo y no se consume? Y cuando se va acercando, escucha una voz del cielo que le dice: Moisés, Moisés.
sácate los zapatos. El lugar en el que estás es santo. Él se descalza en ese momento, se quita los zapatos y Dios comienza a hablarle y él se tapa la cara y dice: uy, si mis ojos están viendo a Dios, quedaré muerto. Conozco la historia, sé lo que pasó. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios todopoderoso. No es el Dios Osiris, no es el Dios del sol, no es el Dios toro de los egipcios. Este es el Dios verdadero y el Dios verdadero me está hablando. Y cuando él está hablando con Dios y la zarza ardía, Dios comienza a contarle sus planes. Wow. Dios tiene planes para los países. Dios tiene planes para la humanidad. Dios tiene planes para las familias. Dios tiene planes para tu vida. Cuando te acercas al fuego y puedes oír la voz de Dios, Él te va a revelar sus planes. Y ustedes han venido esta tarde a oír planes de Dios para este 2019. Por eso estamos hoy aquí. Queremos conocer qué es lo que Él tiene preparado. Gracias a Dios, en todos los años anteriores, todo lo que Dios nos habló, sus planes para cada año, cada uno de ellos se cumplieron al pie de la letra. Y este año no se terminaron de cumplir los planes del año pasado y del antepasado. Esas palabras fueron desatadas, son bendiciones que están, pero se van a agregar más todavía. Si escuchaste las promesas del año pasado y las del antepasado y las del otro, y puedes decir: Señor, esas todavía están vigentes, no se terminaron cuando cayó el 31 de diciembre del 2018. Ahora se van a agregar nuevas promesas y nuevos deseos y nuevos proyectos y las nuevas maravillas que Dios quiere hacer. Así que Dios comienza a contarle y le dice: Moisés, yo escuché el clamor de mi pueblo. Hay gente que está clamando y yo escuché. Él podía haber dicho: ah, qué bueno, te felicito, está muy bien. Y dijo: no solo que escuché, vi el maltrato que recibían, vi lo que estaban sufriendo. Wow, qué tremendo. Sí, pero tengo planes contigo. Quiero que vuelvas y que le digas a Faraón que deje ir libre a mi pueblo. Moisés sabía lo que era Egipto, conocía la autoridad del faraón, sabía que él era un condenado a muerte, un buscado, con cadena perpetua, con pena de muerte. Él sabía la pena que estaba sobre él. Él sabía que su oportunidad había pasado, porque con sus fuerzas quiso hacer su llamado, con sus fuerzas quiso hacer el plan de su vida. Muchos de nosotros quisimos hacer cosas buenas, pero con nuestras fuerzas. Quisimos tener buenos matrimonios con nuestras fuerzas. Quisimos tener buenos hijos, buenos trabajos. Los que fuimos llamados al ministerio, quisimos hacer bien nuestro servicio, nuestro ministerio. Pero muchos de nosotros lo hemos hecho con nuestras fuerzas. Y terminamos operando en nuestras fuerzas en un punto que se llama frustración.
La frustración es cuando dices, ya lo intenté todo, no hay nada que hacer. ¿Para qué volver a intentarlo? Moisés estaba en ese punto que habían pasado 40 años, ya no comía la comida del palacio, ya no tenía los sirvientes del palacio, ya no tenía la fama que tenía en el palacio, todo lo que tenía se había caído al piso. Lo intentó, él creía que su ministerio era hacer libre a su nación, pero lo hizo mal, lo hizo fuera de tiempo y lo hizo con sus propias fuerzas. Y entonces llegó la frustración. Y aquí está el punto en el que hoy quiero comenzar a tratar la palabra de este año. ¿Entendieron la historia hasta aquí? Hay algo que se llama influencia. Digan conmigo, influencia. La influencia es la capacidad de influir. La influencia es la capacidad que alguien tiene de afectar desde un clima. Por ejemplo, el sol influenció en el mar y ocurrió la corriente del Niño. Un ejemplo. O sea, algo que afecta a otro y cambia. Nosotros tenemos influencias naturales. Un papá tiene la influencia sobre su hijo. Si el papá le gusta jugar al fútbol, probablemente le lleve al hijo al fútbol. Y en una de esas el hijo no le gusta jugar al fútbol sino al ping-pong, pero el papá le dice, no hijo, ¿cómo vas a jugar al ping-pong? Vení, vamos a jugar al fútbol. Y entonces lo influencia. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Hay cosas que tienen que ver con los genes, con lo natural que uno tiene, pero otras cosas tienen que ver con la influencia que uno recibe en el ambiente donde está. Si tienes dos hermanos gemelos, idénticos, pero a uno lo crían en África y al otro lo crían en Asia, serán totalmente diferentes, hablarán diferentes, tendrán comidas diferentes, gustos diferentes, se parecerán iguales, pero el ambiente los ha influenciado a ser diferentes. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Los niños son influenciados en la escuela. Probablemente recuerdes alguna maestra que no te trató muy bien cuando eras chico en la escuela y te dejó un puñal en el corazón. O te afectaron bien, influenciaron para bien y te dijeron vas a poder, vas a salir adelante, vos sos una persona inteligente. Todos los demás te decían sos un bruto, no servís para nada, pero vos decís no, alguien te lo dijo y te dijo yo espero, yo creo en ti, confío en ti, y te influenció para bien, ¿cierto? Probablemente muchas personas han influenciado en tu vida para que hoy estés aquí. El testimonio de alguien que dijo no puede ser, si esa persona cambió yo tengo que ir a ver qué pasa ahí. La vida de alguien te ha influenciado. Nosotros somos personas que recibimos influencias todo el tiempo. Las noticias influencian sobre nosotros. Si estás todo el día delante del televisor y ahí escuchas y que la bolsa que no sé qué, y bueno, tenés plata ni en tu propia bolsa y estás mirando la bolsa de Estados Unidos y te deprimís porque cayó la bolsa. No saben ni qué es la bolsa, pero ya están afligidos. ¿Y por qué? Y no porque cayó allá el Don John. Las noticias influencian la fe. Si la noticia te dice que no vas a poder, entonces ahí vos estás creyendo lo que la noticia te dice, no vas a poder. Y dicen que dijo, ¿nunca escuchó eso? Y entonces usted ya sale con temor. Si se entera que hay una plaga de no sé de qué virus allá por Colombia, usted ya comienza a afligirse acá. ¿Por qué? Porque las noticias influencian. Está por subir, vaya y compre, y usted sale corriendo a comprar. Influencian
los temores de los demás influencian sobre uno. Esas son cosas naturales. Pero hay también influencias espirituales. Hay personas que cambian su conducta, que entran en un estado depresivo, cambian sus proyectos, sus sueños, y nosotros decimos tiene una influencia demoníaca. ¿Saben de lo que estoy hablando? Porque hay demonios que están afectando y han cambiado a esa persona, la han influenciado. Y no sabe por qué, pero no puede dejar ese celular, y no puede dejar la pornografía, y no puede dejar de decir mentiras, y no puede dejar, ¿por qué? Porque tiene una influencia. Hay influencias espirituales que están tocando su vida. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Esas influencias llegan a ser tan poderosas y tan fuertes que hay personas que comienzan a vivir la vida de otros. Viajé en un viaje que tuve a Buenos Aires, llegué a la terminal de ómnibus, y en la terminal de ómnibus para mí me encontré con Messi. Yo lo miraba así, era Messi, solo que no tenía la plata de él, pero tenía el peinado de él, la ropa de él. Tal era la influencia de ese deportista que este muchacho quería sentirse que era él, solo que no tenía la fama ni la plata de él. ¿Me sigue? Alguien puede influenciar tanto que hasta puede llegar a cambiar su propia personalidad y toma la personalidad de otro. Moisés tenía una capacidad de influir, de influenciar naturalmente en su nación. Pero eso no alcanzaba para influenciar de tal manera que el mismo faraón dejara ir libre al pueblo. ¿Nunca escuchaste a alguien decir: yo tengo mi amigo, es fulano de tal? ¿Escucharon eso, no? En la Argentina, en nuestro país, se da mucho. El que es amigo de no sé quién, el que tiene, no sé, el padrino de tal, el puntero político del otro lado. Entonces uno dice: no, lo que pasa es que yo tengo palanca, yo tengo influencia. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Pero la influencia humana tiene un límite. Y generalmente cuando usas tu influencia humana, llega un momento en que comienzas a sentir frustración, porque la influencia humana no puede transformar el clima espiritual. Y la Biblia habla de las buenas influencias y de las malas influencias. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, el capítulo 13, verso 20 dice: júntate con sabio y obtendrás sabiduría, pero júntate con necios y te echarás a perder. En la versión Revisión 60 dice: el que anda con sabios, sabio serás, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué quiere decir? Que los sabios pueden influenciarte para que seas más sabio. Tenés un compañero que estudia y te sentás a estudiar con él y él te ayuda a estudiar. Pero tenés un compañero indisciplinado que no estudia, que le gusta hablar todo el tiempo, tomar tereré, mirar televisión, levantar la pierna, hablar de fútbol. No podrás estudiar. Te juntas con gente trabajadora, esforzada, y probablemente influencien en tu vida para bien y termines siendo un trabajador esforzado. Pero te juntas con gente haragán, mezquina, quejosa, que siempre la culpa la tienen los demás de todo lo que a él le pasa, y en un momento comenzarás a quejarte. Puede que no seas chismoso, pero te juntas con chismoso y dentro de un tiempo vas a querer: ¿qué dijo? ¿Cómo era? Y así como te da hambre el estómago cuando llega la hora y dice: uy, tengo que comer, el chismoso necesita, si tiene hambre, de escuchar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para orar. Con quienes te juntes pueden influenciar tu vida.
para bien o para mal. Pero a la vez tú eres una influencia. Tú influencias a los que te rodean, tu familia, influencias a tus hijos. Si los hijos ven a los padres pelear todo el día como gato y perro, los hijos probablemente digan: no, yo no me quiero casar. ¿Para qué? ¿Para ver eso? Si una mujer tuvo un matrimonio que fue un dolor de cabeza, una frustración, violencia, influenció tanto su vida que tal vez quede viuda y diga: ay, gloria a Dios, mira que hay un hermanito. Y no, ya estoy bien así. El que se quemó con leche ve la vaca y dispara. ¿Por qué? Porque la experiencia que tuvo le quitó toda esperanza de que pudiera llegar a funcionar. Influenció tanto su vida que le dejó en el desierto. ¿Me sigue hasta aquí? Invertiste, te esforzaste, hiciste negocios, lo que sea. En todas las áreas pasa lo mismo. En todas las áreas. Y no necesitas tener mucho dinero para ser alguien que influencia. Puedes llegar a tener mucho dinero y no ser alguien que influencie positivamente. Tal vez influencias negativamente. ¿Cuántos lo tienen por ídolo al ¿cómo se llamaba? Al capo de la mafia que hasta hicieron una novela con el Chapo Guzmán. Así es, ¿no? Pablo Escobar. Y entonces dicen: no, porque para tener dinero tenés que hacer así, tenés que matar, tenés que... Y penosamente influenciado mal a generaciones. Y algunos creen que es la única forma. Y después ponen a un hombre que logró ser vedette como mujer, entre comillas. Y entonces un niño dice: no, para tener plata y ser famoso te tienes que cambiar de sexo. Las influencias, vivimos en un ambiente porque la mayoría no tiene su carácter formado. Y al no saber quién eres, tomas personalidad de todo el mundo para ver quién puedes llegar a ser, porque no estás satisfecho con lo que eres. Esas personas creen que no tienen mucho para dar o nada para dar. Moisés estaba en ese punto. Su influencia natural quedó en cero. Su influencia política, cero. Su influencia nacional, cero. Porque había fracasado en su intento. Pero ese día, a los 80 años, la zarza comenzó a arder. El fuego estaba ahí. Y una voz del fuego que lo llama y le dice: Moisés, tengo planes contigo. Si pudiera imaginarme la conversación, solo imagínate conmigo. Es como que Dios le está diciendo: Moisés, se terminó el tiempo de tu fracaso. Volverás a intentarlo. Volverás a la nación donde lo intentaste hace 40 años y te fue mal, y por eso estás en este desierto. Pero ahora yo estaré contigo y yo seré quien te dé la influencia para cambiar la nación. Moisés comienza un diálogo con el Señor y le dice: pero no, Señor, yo me voy a ir y nadie me va a creer. Y Dios comienza a mostrarle que Dios está con él. Y me gusta porque en el capítulo siguiente Dios le dice: solo necesito que abras tu boca, porque yo pondré las palabras en tu boca. Solo necesito que agarres ese palo,
Porque yo seré el que tome ese palo y cuando lo tires al piso se convertirá en serpiente y cuando lo tomes de la cola se volverá a convertir en palo. Tu mano estará allí, pero mi mano estará sobre la tuya. Mi voz estará sobre tu boca. Yo estaré contigo. Y Moisés sigue todavía y le dice: ay, qué bueno, está bueno tu plan. Le dijo: pero por favor envía a la persona correcta. Y Dios entonces dice: se enojó Jehová. Puedes leerlo en el capítulo siguiente. Y se enojó Jehová con Moisés. Él le dijo: Moisés, yo quiero usarte a ti, pero yo no sé hablar, soy tartamudo, nunca fui fácil para las palabras. Y Dios le dice: está bien, tu hermano Aarón sabe hablar. Tú le hablarás a Aarón, él hablará por ti, pero tú hablarás por mí. Y ahí comienza el ministerio de Moisés. Moisés es el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Hasta ese día no estaba nada escrito. La influencia de Moisés después de ese día cambió la historia. Muchos pueblos fueron llevados presos, fueron llevados cautivos, pero desaparecieron, ni sabemos sus nombres. De hecho, muchos pueblos de África fueron llevados esclavos aquí a Brasil, a Norteamérica, a Francia. Pero esos pueblos no se saben, solo sabemos que quedaron sus hijos de sus hijos y que eran los antiguos esclavos. Israel era esclavo en Egipto. Pero cuando Moisés le dijo: está bien, Señor, y Dios le dijo: yo voy a estar contigo, comenzó una influencia sobre un pueblo que llegó a ser una nación. Fue Moisés el que escribió las leyes para esa nación, porque Dios se la dictaba. Fue el que estableció la forma de culto para adorar a Jehová Dios, porque Dios se lo dictaba. Fue el que trajo las tablas de la ley del monte, porque Dios se lo había escrito. Fue el que levantó la vara para que el mar se abra y Dios hizo pasar al pueblo en seco y luego cerró las aguas sobre sus enemigos, y Moisés estaba allí. El que parecía que nunca iba a poder hacer nada más, el que parecía que su carrera había terminado, ese día cuando el fuego se manifiesta y la zarza comienza a arder, la palabra entra y este viejito se levantó y fue una nación poderosa. Tú tienes capacidad para influir. Tú tienes capacidad para influir. Hay una gran diferencia entre ser bendecido y llegar a influir. En el libro de Génesis, Dios bendice a Adán y le dice: Adán, yo te voy a bendecir. Capítulo 1, verso 28. Le dice: y creó Dios al hombre y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos. Eso ya es una gran bendición, la multiplicación, ¿o no? Si tu negocio comienza a crecer y a crecer, ¿eso no es una gran bendición? La multiplicación. La salud, estabas medio chueco, medio a medias, así que ¿cómo te tu pulmón te queda un 10%, ¿no? Pero el Señor te multiplica la salud. Eso ya es una bendición. Pero Dios le dice algo más: no solo fructificad y multiplicaos, sino llenad la tierra, sojuzgadla y señorear. Es algo diferente. Una cosa es tener multiplicación y otra cosa es tener autoridad. Tú puedes ser un bendecido sin autoridad, sin ejercer la autoridad. Y puedes llegar a ser alguien no tan bendecido, pero con mucha autoridad y con mucha capacidad de influenciar. Había una esclava que era la sierva de un general que se llamaba Naamán. Y ella era una esclava, pero el jefe tenía
lepra. Y ella le dijo a su jefe: jefe, en mi pueblo, allá en Samaria, hay un hombre de Dios. Si usted se va allá y Eliseo ora por usted, usted se va a sanar. El general del ejército sirio había probado todo, pero no logró solucionar su problema. Pero la palabra de esta esclava, que no sabemos su nombre, influenció tanto al líder de una nación. Era el jefe del ejército. Ella arriesgó su cabeza también. Nosotros conocemos la historia desde el lado bueno. ¿Y si no se hubiera sanado? ¿Y si no lo hubieran atendido? ¿Y si él no se hubiera metido en el agua? Cuando venía, tu capacidad de influenciar también tiene riesgos. Por eso muchos no quieren tomar riesgos. Dicen: prefiero no meterme, ¿para qué? Me quedo callado. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Pero Satanás se está metiendo donde mires. Y en nuestra Latinoamérica, los demonios están metiéndose en las escuelas, en las universidades, en el arte, en la política, para destruir la familia, destruir el matrimonio, destruir a nuestros hijos, hacerlos homosexuales, destruirlos completamente. Los demonios están influenciando, pero hay alguien que va a tener que oír desde el fuego la voz que pregunta y que dice: ¿estás dispuesto a influenciar tu nación? ¿Estás dispuesto a influenciar tu generación? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Hay gente que tiene, Esther, la reina Esther, tenía una posición muy alta. Era la esposa del rey. Y la nación estaba en crisis, estaban a punto de matar a todos los judíos. Y cuando le dicen: intercede delante del rey, ella dijo: no, yo no puedo hacer nada. Mi nivel de influencia es muy poco. Arriesgo mi cabeza. Pero se puso a orar, se puso a ayunar. 3 días estuvieron ayunando ella, sus sirvientes y toda la nación. Y cuando ella se presenta, Dios le dio una nueva autoridad para influenciar al mismo rey, y cambió la historia. Y hoy, después de casi 3600 años, se festejan, y todos los judíos en el mundo festejan la fiesta del Purín, la fiesta en que Dios cambió la suerte de la muerte a la vida, de la derrota a la victoria. Alguien que se animó a usar su capacidad. Por querer hacer lo correcto y buscar la dirección de Dios, Dios te honrará con influencia. Una cosa es ser bendecido, y la otra cosa es ser bendecido y a la vez bendecir, influenciar. Abraham era bendecido. Todo lo que él tocaba, Dios lo bendecía. Era tan bendecido, económicamente hablando, que llegó a tener un propio ejército de 318 nacidos en su propia casa. Así que no sabemos cuántos empleados tenía, capaz que más de 500 o más. Era tanta la bendición que tenía que su empresa crecía, sus ganados, todo crecía. Y como con él estaba su sobrino recibía la bendición, la influencia que estaba sobre él. Cuando estás con personas de fe y bendecidas y te humillas, podrás recibir la bendición y la influencia de la fe y serás bendecido. Eso es lo que le pasó a su sobrino Lot. Mientras estuvo con Abraham, Dios lo bendijo. Y lo bendijo tanto, que tuvo tantos empleados como Abraham. Así que si
Abraham tenía 500, 600, no dice cuánto, solo dice 318 en su propio ejército de los nacidos en su casa. Y Lot tenía tantos que dice que toda la tierra que estaban no alcanzaba para los dos con tanta bendición. Y los empleados de uno comenzaron a pelearse con los empleados del otro. Y Abraham terminó diciendo: hagamos algo. Hay mucha tierra por aquí, tú vete para un lado, yo voy al otro. Elige el lugar que quieras y yo me voy para el otro lado. Si Lot hubiera tenido 5 empleados contra 500, que era nada. Pero si eran las mismas cantidades, había que separarlo a los muchachos. Y Lot se va y elige la mejor tierra. Elige la tierra verde, los prados. Y era tanto lo que tenía que no solamente ocupó todo el campo, sino que llegó hasta Sodoma y allí se instaló en Sodoma. Y vivió en Sodoma. Era riquísimo. Se sentaba a las puertas de la ciudad. Ahí se sentaban la junta directiva de la ciudad. Así que él era uno de los concejales, uno de la junta directiva. Pero cuando Dios le avisa a Abraham: voy a destruir Sodoma, Abraham dice: habrá 50 justos, 40, 30, 20, 10, me doy. Lot no logró influenciar a 9 personas justas en su vida. Era próspero, era riquísimo, pero no usó la capacidad para influenciar. Ni siquiera influenció a sus hijas, que terminaron haciendo un incesto con él. No influenció a su esposa, que se terminó convirtiendo en estatua de sal. No influenció a sus empleados. Y terminó Lot solo en una cueva con sus 2 hijas. Ellas teniendo relación con el padre. Eso es lo que vieron en Sodoma. Y Lot termina pobre y solo en una cueva. Pero Abraham, cuando Dios se le aparece y le dice: quiero que circuncides, que te circuncides, esa será la señal del pacto nuestro. Abraham se circuncidó él, y la Biblia dice: y a todos los que estaban en su casa. Él no le preguntó: ¿alguien quiere? Siente, no siente, miren que le va a agarrar el cuchillito ahora. No, él dijo: en el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, yo hice un pacto con él, y el que quiere estar en una tierra bendecida va a tener que seguir a mi Señor. Y Abraham enseña, influencia con el amor de Dios a toda su casa. Cuando su siervo, el mayordomo de todo, tuvo que ir a buscar la novia para el hijo del patrón de Isaac, hizo un voto al Señor. Sabía cómo hacerlo. Pidió señales al Señor. Sabía cómo hacerlo. Oró al Señor de Abraham. Sabía cómo hacerlo. Y encontró la respuesta. Cuando Dios le responde, él se arrodilla y adora a Dios. Sabía cómo hacerlo. Cuando eres alguien que no solo eres bendecido, sino que bendices, la influencia de tu vida se multiplica y hace que tu bendición se conserve y aumente. Conservas lo que tienes. Los padres tienen que influenciar a sus hijos con el ejemplo, con la palabra.
En este tiempo y esta generación que el diablo está queriendo influenciar para que la gente sea homosexual, para que en las escuelas ya le enseñen que nació nena, pero solamente nació que tiene pene, pero él es nena. Están influenciando para llevar a la gente fuera de la bendición, fuera de una familia, fuera de un ambiente de gloria, volverlos frustrados, deprimidos. Nosotros tenemos que influenciar con el evangelio del Señor Jesucristo, con nuestro ejemplo. Le tienes que decir: hijo, tenemos que ir a adorar a Dios. Esta comida que estamos comiendo es porque nuestro Dios nos dio la fuerza, porque Él nos dio el trabajo, porque el Señor dijo: no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. No comas antes de dar gracias. Tienes que enseñarle a caminar con el Señor. Ay, pero no me quiere hacer caso, pastor. ¿Lo mandas a la escuela? Sí. ¿Y cómo para ir a la escuela te hace caso y para venir a la iglesia no te hace caso? El que está fallando es el que tiene que influenciar la autoridad. Mostrarle qué es lo más importante. Nuestra influencia marcará también la magnitud de nuestra bendición. Y no importa si eres rico o eres pobre, la autoridad de la influencia te la da la comunión con el Espíritu, no el dinero que tienes. Para el mundo da el dinero, para nosotros nos da nuestra riqueza, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Abuelo, tú tienes autoridad para bendecir e influir a tus nietos. Esposas, la Biblia dice: no sea que las esposas cristianas puedan ganar al esposo inconverso. Eso es una capacidad de influenciar demasiado grande, que puede llegar hasta la salvación del que se está perdiendo. ¿Me está siguiendo lo que le digo? No aceptes el disco del fracaso que Moisés escuchó 40 años en el desierto. Ya no lo podrás hacer, no lo intentarás de nuevo, no se te ocurra, vas a pasar vergüenza. No. Hay un día en que la zarza arde y la voz de Dios aparece. Pero uno tiene que tomar la decisión para influenciar. La bendición va a venir. Les digo de todo corazón, la bendición va a venir. El Señor prometió bendecirlos, pero nosotros decidimos qué hacer con esa bendición. Nosotros decidimos cómo influenciar. Cuando Dios se le aparece a Moisés, Dios le dice: yo soy el que voy a ir contigo. Voy a ir cerrando el mensaje. Tengo mucho para contarles, y de hecho creo que todo este mes voy a hablar para enseñar cómo influenciar. Lo que el Espíritu Santo me ha estado enseñando, porque Él está derramando esta autoridad. Y Dios te quiere poner en alto mucho más de lo que jamás te imaginaste. Pero no es solo para que vivas próspero, no es solo para que estés en el palacio de la reina, no es solo para que estés bendecido, sino para que puedas influenciar, para que bendecido puedas bendecir, para que bendecido puedas transformar. Para Dios te va a poner en alto para que puedas influenciar. Esta es nuestra hora para nuestra nación. Este es nuestro tiempo. Si entiendes el principio de este mensaje, tus oraciones serán diferentes. Tu vida será diferente. Vas a llenarte de tantas alegrías que serán totalmente diferentes a lo que tú estás esperando. Porque estás esperando ser alegre cuando tengas el auto 0 kilómetros, cuando cobres el juicio.
La alegría va a venir por otro lado ahora. La salvación, la autoridad, la bendición, las palabras. Terminarás diciendo: no sé cómo, yo abrí la boca y comencé a hablar, algo salía de mí. Es que la mano de Dios estaba sobre tu vida, como estuvo con Moisés. La unción de autoridad para influenciar estará sobre ti. Vas a orar diferente. Vas a orar diferente, porque vas a entender el propósito de la bendición. Y cuanto más Dios te dé y uses esa influencia, más te dará. Hoy se habla de Abraham, pero no se habla de Lot. Yo lo hablé ahora, pero ¿quién se acuerda de Lot? Pero por la influencia de Abraham, las tres religiones monoteístas del mundo tienen que ver con la influencia de Abraham: los musulmanes o judíos y los cristianos. 2.200 millones de cristianos en el mundo, 1.800 millones de musulmanes en el mundo, 16 millones de judíos en el mundo, por alguien que le creyó a Dios y dijo: no solo voy a ser bendecido, voy a bendecir. No solo voy a ser bendecido, voy a bendecir. No estoy hablando de ecumenismo, ni estoy diciendo que el musulmán es bueno, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de la influencia. En el camino se desviaron los hijos de Abraham, pero nosotros tenemos a alguien que nos acompañará todos los días. Este año no estará solo. Así como Dios se le apareció en la zarza del fuego, eso es el Espíritu Santo, el que te habla en medio del fuego. Era la voz de Dios en el fuego del Espíritu. Así el Espíritu Santo te acompañará. El Señor le dijo: no te preocupes, yo estaré contigo. Fracasaste antes cuando lo intentaste con tus fuerzas, pero ahora no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo estará a tu lado y será tu mejor compañía. El origen de la palabra compañero, compañía, viene de pan, comer pan. De ahí viene la palabra compañero. Es porque se juntaban en el camino y se detenían para comer el pan juntos, los compañeros, los que comían el pan. En este año tendrás al mejor compañero contigo, el que comerá el pan y te abrirá el entendimiento de la palabra, el que cuando no sepas qué orar, Él te guiará a orar. Él dijo: yo estaré contigo todos los días y hasta el fin. Y el fin no vino. El Espíritu de Dios está aquí, el fuego de Dios está aquí. Su influencia es la mayor y mejor influencia que puedes tener. Y cuando nos dejamos influenciar por Él, podemos influenciar a otros. Pero muchas veces en el camino te faltarán las fuerzas. O te voy a decir que no va a pasar. Sí va a pasar. Aún los hombres y las mujeres de Dios, los que servimos, tenemos días duros y la fe parece faltar. Y a veces uno dice: ¿será que puedo llegar? Si los deseos de Dios y las metas de Dios, los hombres lo podrían hacer solo, no necesitaríamos a Dios. Por eso es que Dios nos da deseos, nos da sueños, nos pone metas que
humanamente no podríamos alcanzar, y tenemos que decir: esto es una locura. Si tienes sueños locos para Dios, esos son de Dios. Porque nuestra fe es locura para el mundo. Lo que creemos y lo que decimos, unos nos dicen: ustedes están locos, y le digo: tiene razón, para este mundo lo estamos. Pero esta locura, bendita locura, bendecirá e influenciará a otros. Tus hijos, tus nietos podrán decir: era una mujer de fe, era un hombre de fe, era alguien que me afectó tanto que yo quería ser como él. Ayer me contaba uno de los hermanos, ahí está. Él y otra hermana que son compañeros de la facultad, ya están terminando sus estudios en el área de la medicina. Y vinieron compañeros de la facultad y le dijeron: llévanos a tu iglesia. Él no les predicó. Dijo: ¿por qué? Porque quiero ser como ustedes. Quiero tener lo que ustedes tienen. Siempre están bien, pasan las dificultades más grandes y su rostro está brillando. Yo quiero tener lo que ustedes tienen. Eso es influenciar con el testimonio. Eso es influenciar con la vida. Cuando ahora te vayas a trabajar, antes decías: Señor, bendice mi negocio, bendice mi trabajo, bendice que venda las cosas. Y casi siempre yo oro para que el Señor bendiga sus empresas, sus trabajos y sus negocios. Solo me cuesta orar por los de la funeraria. Mándales trabajo, Señor. De otro lado. Pero cuando ahora te vayas a ir, Señor, bendíceme hoy. No sé cuánto venderé, pero envíame a alguien que esté afligido, porque yo tengo la respuesta para darle. Envíame a alguien a quien yo le pueda decir que Jesús es la solución. Y pon música cristiana. Ay, no sé, y si no vienen más, no te preocupes, las ratas huirán, pero los que quieren comer vendrán. Donde hay comida, Jesús dijo: las aves van. No te avergüences y Dios te honrará. Pero cuando vengan esos días difíciles, yo quiero recordarte que el Espíritu Santo estará contigo. Escuché la historia de un general de la Primera Guerra Mundial. Algunos de los conocedores de la historia del siglo pasado habrán oído hablar del general MacArthur. En la Segunda Guerra Mundial fue el héroe para el final de la guerra. Pero ya en la Primera Guerra Mundial era un general de brigada, de un grupo. Y cuenta la historia que este general tenía una misión para conquistar un punto en Francia. Se le encargó la responsabilidad de tomar un área enemiga que 3 grupos anteriores habían fracasado y murieron. Ya le dijeron: tú tienes que tomar eso. Y él divide sus tropas en 3 grupos. Él se queda con la del medio, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Pero dice que un rato antes de avanzar ya había que caminar y había que meterse en las filas del enemigo. Estaban como a 60 metros. Él mira para atrás
y ve al jefe de esa área, del grupo que estaba a la izquierda, y lo ve que estaba débil. Entonces se acercó MacArthur y le dijo: hijo, quiero que tomes esa posición que está allá. Está a 60 metros de distancia. Otros hombres lo han intentado, pero no lo han logrado. Pero yo sé que tú lo lograrás. Cuando termines, me voy a asegurar de que recibas una de estas. Y le mostró al joven mayor una medalla de valentía que él había recibido a comienzos de la guerra. Y luego se dio vueltas y se marchó. Cuando se encontraba a 10 metros de distancia, se dio media vuelta y lo vio, allí estaba. Y MacArthur le dijo, sacándose la medalla de él, y se la dio a ese mayor y le dijo: hijo, yo sé que vas a llegar allá, así que ahora te doy la mía y sigue adelante. La persona que más ha influenciado mi vida, muchos hombres Dios ha usado, muchas mujeres. Algunos viven y otros no. Otros conocí sus historias. Pero la persona que más ha influenciado mi vida ha sido el Espíritu Santo. Su amor en los días más duros, su compañía, su fortaleza. Y muchos días estuve a punto de tirar la toalla, pero mi compañero del camino estuvo ahí y me dijo: sigue adelante, hijo, sé que lo lograrás. Antes de venirnos, hace 5 años, antes de venirnos, un día le dije: Señor, esto es una locura. Empezar todo de cero. No tenemos nada. Y él me dijo: yo estaré contigo. Y después me agregó algo y me dijo: hijo, lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer. Hemos preparado estas medallas. Son como estas que están aquí. No son un souvenir. No son un souvenir. Mi oración es que te sirva para recordarte, que lo pongas, o aunque lo uses, o que lo pongas en un cuadro, porque este año será un año en que tendrás que avanzar. Tomarás posiciones que otros dejaron. Algunos fallaron, pero el Espíritu Santo estará delante tuyo y te dirá: hijo, toma esa posición. Yo sé que tú lo lograrás. Yo estaré contigo. Yo no te dejaré. Cuando sientas que no podrás con tu matrimonio, Él te dirá: si aflojas ahora, influenciarás a tus hijos para mal, pero yo estaré contigo. Y tus hijos terminarán diciendo: yo quiero ser como mi papá y mi mamá.
Si dejas ahora el ministerio, los demonios creerán que han vencido. Pero yo te prometí, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. No depende de tus fuerzas, depende del Espíritu Santo que estará contigo, recordándote las palabras de papá. Depende del Espíritu Santo. Y esta medalla dice 2019, Espíritu Santo, mi compañero de oración, el año de mi mayor influencia. Él te va a recordar que Él no está lejos tuyo. Y del otro lado dice: hijo, sé que lo lograrás. Por favor, le reparten a todos. A los obreros de la iglesia me gustaría que luego vengan aquí. Tenemos una medalla especial para todos los obreros de la iglesia. Por favor, le van repartiendo a todos. Susi, me ayuda, mi amor. Los obreros de la iglesia, pónganse en fila rápido allí. El coro, rápido, rápido. Porque todavía falta, tengo que orar por todas las peticiones. Usted trajo sus pedidos de oración. Ya vamos a orar. Levanta ahora tus pedidos de oración. Gracias, Espíritu Santo. ¿Lo tienes ahí? Acompáñenme los músicos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, me encuentro frente a la zarza ardiendo del fuego de tu Espíritu. Me encuentro frente a ti en este inicio del año para decirte: Dios, yo no lo puedo hacer con mis fuerzas, pero tú, mi amado general, si estás delante mío, yo sé que tú pelearás mis batallas. Sé que tú tocarás mis labios. Sé que tú levantarás mis manos. Sé que no seré yo, serás tú, Señor. Espíritu de Dios, serás mi compañero como lo eres, mi mejor amigo, el que me levantas en los días duros, al que puedo contemplar y decir: solo tú lo hiciste. Todo honor y gloria es para ti, Señor. Todo honor y gloria es para ti, Señor. Mira las peticiones de tu pueblo. Tú le dijiste a Moisés: yo he oído el clamor de mi pueblo. Yo he oído el clamor de mi pueblo. Hoy, Señor, creo que tú nos unges con una unción de autoridad, una mayor influencia para poder afectar, para poder bendecir, para poder liberar, para poder transformar. En el nombre de Jesús de Nazaret, creo, mi Señor, que los planes del enemigo están destruidos, están quebrados, y tus planes se hacen realidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén.